ramas que hay. Vamos a trabajar con cada una de ellas. Vamos a empezar con los BJT. Los BJT son componentes que tienen 3 patas, que normalmente le llamamos... A ver. ¿Los demás están escuchando? Sí, profe, ¿se escucha perfecto? ¿Se escucha? Bien. Se escucha bien. Ok, seguimos entonces. Bueno, tenemos los transistores, los BJT, son componentes de 3 patas. Dentro de los BJT ahí tenemos 2 tipos. Están los NPN y los PNP. Los 2 transistores, o sea, todos los tipos, los BJT tienen 3 patas como dijimos. Y de esas 3 patas tenemos la base, el colector y el emisor, que dependiendo cómo sea la configuración que vamos a usar, las conectamos de distintas formas. Pero los dos, los NPN y los PNP, los dos tienen 3 patas. Bueno, cuando vamos a hablar de BJT, lo que nosotros, los transistores los vamos a poder utilizar, todos los transistores los vamos a poder utilizar de varias maneras. Para este curso lo que va a ser importante es que los vamos a tratar de utilizar como llaves, que abran o cierran, como interruptores lógicos. Y para eso va a ser importante que nuestra señal de control, es decir, la señal que le va a indicar cómo tiene que estar, va a entrar por la base, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando todo esto, pero acuérdense, nuestra señal de control entra por la base. Y para acordarse cuál es PNP y NPN, la diferencia la pueden ver en el emisor, que tiene una flechita. Hay como una memotecnia que NPN es que no penetra la base o no pincha la base, y PNP es que pincha o penetra la base, ¿sí? Una memotecnia para acordarse cuál es PNP y cuál es NPN. Bien, esa mnemotecnia nos sirve para los símbolos. Cuando vemos el símbolo, el esquemático también, que le decimos símbolo esquemático a esto, que es el símbolo del transistor, podemos ver diferenciar cuál es PNP y cuál es NPN. Bien, entonces el transistor puede funcionar en 3 regiones que le decimos. Tenemos una zona de saturación, una zona de corte y una zona activa. Este gráfico que está acá, lo que vemos es la corriente que pasa del colector al emisor, o sea, la corriente que va a atravesar por esta parte del transistor entre el colector y el emisor, contra la tensión que hay entre colector y emisor. Eso, o sea, la tensión que tenemos acá está en el eje de abajo de las X y la corriente está en el gráfico de la Y. Eso lo podemos en este gráfico. Entonces, hay una zona que es, por ejemplo, la zona de saturación, que es la zona de acá, que cuando el diodo está funcionando con una tensión muy baja y una corriente muy alta, quiere decir que estamos en una zona de saturación que funcionaría como una llave cerrada. Entonces, ahí podríamos decir que el transistor está saturado, que quiere decir que está conduciendo. En cambio, cuando la tensión entre el colector y el emisor es alta y la corriente es muy baja, se encuentra en esta zona, que es la zona de corte. Cuando decimos que el transistor está en corte, quiere decir que está abierto, o sea, no hay corriente circulando entre el colector y el emisor. O sea, al no circular corriente acá, toda la tensión está cayendo entre estos 2 puntos y es como tener una llave abierta, es como que la llave está abierta y solamente la tendríamos entre estos puntos. Después existe una región que se llama la región activa, que es la que se usa para amplificar, pero en este curso no lo vamos a utilizar. O sea, cuando conectemos transistores nosotros, lo vamos a utilizar como llaves. Vamos a poder tener una llave que mediante una señal de control en la base vamos a poder abrirlo o cerrarlo. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve porque las salidas que vamos a tener en nuestro Arduino son solamente señales con muy poca corriente para entregar. Entonces, para utilizar más corriente vamos a necesitar usar estos transistores para darle más potencia. Por ahí una forma de pensarlo, podemos decir como que el Arduino va a ser el cerebro y esto va a ser el músculo. Entonces, como que el cerebro le da una orden al músculo y el músculo es el que hace la fuerza.
analogía, digamos. Bueno, entonces, cuando dijimos la región de corte, hay que acordarse que es como una llave abierta. La región de saturación tenemos como el equivalente a una llave cerrada, y la región activa es cuando en una pequeña señal en la base podemos tener la misma señal pero con más amplitud en la salida, que en este curso no lo vamos a utilizar. Bueno, esas son las tres regiones de funcionamiento del BJT. Después, una forma de conectarlo, en este caso, tenemos, por ejemplo, acá donde dice pin de salida, acá estaría nuestra placa Arduino. Entonces tenemos una resistencia en la base, que va a ser la que limite la corriente que va a ingresar a la base. Y si vemos acá entre la base y el emisor, por ejemplo, tenemos un diodo, que es el diodo de base emisor. Entonces, cuando nosotros queremos que en nuestra carga circule una corriente grande, lo que hacemos es al pin de salida le ponemos un 1, una señal que va a 5 voltios, por ejemplo, y podemos ver este camino como una fuente. Acá tenemos 5 voltios, tenemos RB y tenemos este diodo polarizado y tenemos la masa. Entonces la corriente haría este camino. Cuando se polariza este diodo que está entre la base y el emisor, es cuando activamos cuando saturamos, digamos, al transistor, que sería como cerrar la llave. Si acá no tenemos corriente, este diodo no está polarizado, esto estaría abierto, que estaría en corte. Para los PNP es lo mismo, solo que en vez de activar con un 1, activamos con un 0, porque estaríamos polarizando el diodo de este lado. Estas son las formas de conectarlo, y es para poder darle, digamos, trabajar con algo que requiera más corriente que la que nos pide, digamos, que la que nos puede dar la salida del Arduino. O sea, la salida del Arduino por ahí te puede llegar a prender un LED, pero si tenés que prender 100 LED, ya no lo vas a poder hacer con una sola salida. Entonces recordamos la base, es donde nos llega la señal lógica que nos dice si la prendemos o no, ¿sí? Y la carga es aquello que nosotros estamos queriendo encender o apagar. Y es como si acá se cerrara o se abriera una llave, ¿sí? Una forma de acordarse cómo se conecta el NPN o el PNP es que el PNP se pone la parte positiva, el transistor se conecta, digamos, la parte positiva directo, ¿sí? Es el emisor lo que siempre se conecta la parte se conecta al positivo, ¿sí? Y en los NPN se conecta a la parte negativa, ¿sí? Se conecta a la parte negativa, o sea, el ground en este caso. GND es el ground o el negativo. Bien, entonces hasta ahí tenemos los BJT. Vamos a ver ahora los otros transistores, que son los de efecto de campo, o FET. Que bueno, también como estaban los NPN y los PNP en los BJT, acá en los transistores FET lo que vamos a tener es transistores FET de canal N y transistores FET de canal P, que las tres patas, digamos, que tienen estos componentes tienen el nombre de drenador, puerta y fuente, o drain, gate y source. Bueno, acá de la misma forma que la base controlaba al BJT, en este caso el que controla el transistor es la puerta o el gate. Bien, entonces como vimos en el BJT, lo que activaba el transistor era la corriente que venía por la base y pasaba al emisor. Acá en los FET se llaman transistores de efecto de campo, porque no hay una corriente que ingrese al transistor. Lo que se controlan son por tensión. Entonces nosotros, al colocar una tensión en la puerta, lo que hace es generar un campo eléctrico dentro del transistor, y eso es lo que hace que deje pasar la corriente o lo corte, digamos. Entonces, como regla general, digamos, a los BJT los controlamos con corriente porque necesitan una corriente de entrada, y a los FET solamente se controla dándole una tensión. O sea que casi el consumo de corriente que tienen para activarlos es mínimo.
Esa por ahí es una gran ventaja que tienen estos transistores, porque se pueden manejar por tensión, digamos, y no consumen corriente. También, si vemos el gráfico, tienen las tres zonas, al igual que el BJT. Nosotros lo que lo vamos a utilizar en la zona lineal, en la zona de corte. En este gráfico, al igual que los BJT, en el eje de las I tenemos la corriente entre drenador y sorteador, o drenador y fuente, que sería aquí, y la tensión entre drenador y fuente. Vamos a utilizar estas dos partes. Bueno, ¿cómo conectamos los FET? Muy parecido a cómo teníamos en los BJT, solo que en este caso, como decíamos que no consume corriente esta parte, pues si lo ven, por ejemplo, esto que está acá, está como aislado de la entrada. Entonces el camino que vamos a hacer va a ser la tensión que reciba acá el gate. Por ejemplo, para activar uno de canal N, tenemos el pin de... tenemos el pin de salida del Arduino. Tenemos el pin de salida del Arduino. RS nos asegura que esto esté en 0 para que no esté conectado al aire, que sería como una resistencia de pull down. Y cuando en el pin de salida el Arduino active un 1, nos va a llegar un 1 al gate. Entonces, al activar esta compuerta, vamos a tener conducción aquí. Luego, para el canal P es lo mismo, pero utilizaría una resistencia de pull up y se activa cuando tengamos un 0 en la entrada. Entonces, esas serían las dos formas de conectar un FET, de lo que vamos a utilizar. Todos los transistores, ya sean los BJT, los FET, vienen en distintos encapsulados. ¿Qué son los encapsulados? Es la forma que tienen, digamos, cómo están fabricados, en qué vienen envueltos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, cada encapsulado, cuando veamos en la hoja de datos, cada encapsulado tiene un nombre, que son estas siglas. Por ejemplo, cuando vemos un transistor de este tipo, el encapsulado TO3, el TO5, TO8 y así. Por ahí los más comunes son el TO18, el TO3, el TO72. En este caso son metálicos. Lo que tienen la diferencia de los metálicos, a diferencia de los plásticos que son los otros, estos, por lo general, si vemos la hoja de datos, cuando tienen estos encapsulados, pueden resistir un poquito más de potencia, porque al ser metálicos disipan un poco mejor el calor. Después tenemos los plásticos, que podemos tener en encapsulados plásticos SMD, que son los de montaje superficial, o los through hole, que son los más comunes, que por ejemplo en una placa se atraviesan la placa y se sueldan del otro lado, o vamos a poder usar en los protoboard, que vamos a ver ahora más adelante. Los encapsulados más comunes que tenemos en los transistores son el TO92 y el TO220, que el TO220 tiene la particularidad, como el 202 y el 218, de poder utilizarlos con un disipador de calor. Bien, ahí tiene un hueco que sirve, digamos, para colocar en la parte de atrás un disipador de calor, y se lo conecta ahí con un tornillo para que haga contacto y pueda disipar un poco más de corriente. Por lo general, los que vienen en este encapsulado ya vienen preparados para varios vatios de potencia. Estos, por lo general, pueden disipar mucho menos calor y se usan más para señales de control, que muchas veces con el control de activas uno grande de estos. Se pueden utilizar de esa forma, digamos. Profe, una consultita. En el caso del SOT 89, digamos, del cuadradito, digamos, la orejita que tiene,